1. Anomalía grave de la columna vertebral en la cual hay fusión imperfecta o ausencia de fusión de los arcos vertebrales. De espina bífida. Espina bífida. Subtema 1. Conceptos básicos y definición. 1. ¿Qué es la espina bífida? Es un defecto congénito del tubo neural caracterizado por el cierre incompleto de los arcos vertebrales posteriores, lo que deja una apertura en la columna. 2. ¿Cuál es la alteración embriológica fundamental que causa la espina bífida? La falla en la fusión de los procesos o láminas vertebrales que forman el arco neural posterior, normalmente durante la cuarta semana de gestación. 3. ¿A qué se refiere el término espina bífida oculta? Es la forma más leve y cerrada, donde hay un defecto en la formación del arco vertebral, pero la médula espinal y las meninges permanecen dentro del canal. A menudo, la única señal externa es un hoyuelo, un mechón de pelo o una mancha en la piel. 4. Nombra la forma más grave de espina bífida. El mielomeningocele. Subtema 2. Clasificación y tipos. 5. ¿Cuáles son los 3 tipos principales de espina bífida? 1. Espina bífida oculta. 2. Meningocele. 3. Mielomeningocele. 6. ¿En qué se diferencia un meningocele de un mielomeningocele? En meningocele, solo las meninges, membranas, protruyen por el defecto vertebral. La médula espinal no está involucrada y el pronóstico neurológico es bueno. En mielomeningocele, tanto las meninges como la médula espinal o las raíces nerviosas protruyen. Es la forma más grave y siempre presenta déficits neurológicos. 7. ¿Qué estructura protruye en un meningocele? Solo las meninges, la duramadre y la aracnoides, formando un quiste lleno de líquido cefalorraquídeo, LCR. 8. ¿Qué caracteriza a un mielomeningocele a nivel de su contenido? Contiene meninges, líquido cefalorraquídeo, médula espinal o raíces nerviosas. 9. La espina bífida oculta. ¿Suele ser sintomática? Generalmente no es sintomática. Muchas personas la padecen sin saberlo. En algunos casos raros, puede asociarse a síndromes de médula anclada. Subtema 3. Etiología y factores de riesgo. 10. ¿Cuál es el factor nutricional más importante en la prevención de la espina bífida? La suplementación con ácido fólico, vitamina B9, antes de la concepción y durante el primer trimestre del embarazo. 11. Menciona 2 factores de riesgo no modificables para la espina bífida. Antecedentes familiares de defectos del tubo neural. Diabetes materna preexistente. 12. ¿Cómo actúa el ácido fólico en la prevención? Es esencial para la síntesis de ADN y ARN, y para la rápida división celular que ocurre durante el desarrollo embrionario, facilitando el correcto cierre del tubo neural. 13. ¿En qué momento crítico del desarrollo embrionario se produce el defecto? Durante la cuarta semana de gestación, entre el día 22 y 28. Subtema 5. Diagnóstico. 14. ¿Cuál es el estudio de imagen prenatal más utilizado para el diagnóstico de espina bífida? La ecografía, ultrasonido, obstétrico de alta resolución. 15. ¿Qué marcador bioquímico en la sangre materna se eleva en casos de defectos abiertos del tubo neural como el mielomeningocele? La alfa-fetoproteína, AFP. 22. ¿En qué semana gestacional se suele realizar el análisis de AFP para el cribado? Entre la semana 15 y 20 de gestación. 23. Si la ecografía y la AFP son sugestivas de espina bífida, ¿qué otro estudio prenatal más detallado puede realizarse? La amniocentesis para medir los niveles de AFP y acetilcolinesterasa en el líquido amniótico. Subtema 6. Tratamiento y manejo. 24. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico primario para un mielomeningocele? Reparación quirúrgica del defecto en las primeras 24 a 48 horas de vida para cerrar la apertura, proteger los tejidos nerviosos y prevenir infecciones como la meningitis. 25. ¿Qué dispositivo se coloca frecuentemente para manejar la hidrocefalia asociada? O una válvula de derivación ventriculoperitoneal, VP-SUNT, que drena el exceso de líquido cefalorraquídeo desde los ventrículos cerebrales hacia la cavidad peritoneal. 26. Menciona 3 especialistas clave en el manejo multidisciplinario de un paciente con espina bífida. Neurocirujano.
Urólogo. Ortopedista. Fisiatra y terapeuta físico. 27. ¿Cuál es un objetivo fundamental del manejo urológico? Preservar la función renal mediante el uso de cateterismos limpios intermitentes para vaciar la vejiga y prevenir infecciones y reflujo. 28. ¿En qué consiste el cuidado de la piel en estos pacientes? Prevenir la formación de úlceras por presión en zonas de insensibilidad, mediante cambios frecuentes de posición, uso de superficies especiales e inspección diaria de la piel. 31. El pronóstico del mielomeningocele depende principalmente de dos factores. Nómbralos. El nivel neurológico de la lesión, que tan alta está en la columna. La presencia y gravedad de otras malformaciones, como la hidrocefalia. 32. ¿Qué dosis diaria de ácido fólico se recomienda para mujeres sin factores de riesgo que planean un embarazo? 400 microgramos, 0.4 miligramos, al día. 33. Y para mujeres con alto riesgo, por ejemplo, con un hijo previo con defecto del tubo neural? Una dosis mucho mayor, de 4 miligramos, 4.000 microgramos, al día, bajo supervisión médica. 2. ¿Cuál de los siguientes nervios conduce la sensibilidad de la piel de la mejilla, del párpado inferior, del ala de la nariz y del labio superior? C. Maxilar. Nervios trigémino, V, y facial, 7. Subtema 1. Nervio trigémino, V, generalidades. 1. ¿Cuál es el nervio craneal más grande y cuál es su función principal? Respuesta: el nervio trigémino, V. Su función principal es la sensibilidad somática de la mayor parte de la cara y la inervación motora de los músculos de la masticación. 2. Mencione los tres grandes núcleos del nervio trigémino y su función principal. Respuesta: 1. Núcleo mesencefálico, propiocepción de los músculos de la masticación y del periodonto. 2. Núcleo motor principal, o núcleo masticatorio, función motora para los músculos de la masticación. 3. Núcleo sensitivo principal, discriminación táctil, tacto fino. 4. Núcleo espinal del trigémino, dolor y temperatura de la cara. 3. ¿En qué estructura ósea se localiza el ganglio de Gasser, o semilunar, y qué división del trigémino sale de él? Respuesta: se localiza en la fosa craneal media, en una depresión del hueso temporal llamada cavidad de Meckel. De él surgen las tres divisiones: oftálmico, V1, maxilar, V2, y mandibular, V3. Subtema 2. División oftálmica, V1. 4. ¿Por qué foramen sale del cráneo el nervio oftálmico, V1? Respuesta: por la fisura orbitaria superior. 5. Enumere las tres ramas principales del nervio oftálmico, V1, antes de entrar a la órbita. Respuesta: nervio nasociliar, nervio frontal y nervio lacrimal. 6. ¿Qué rama del quinto 1 inerva la córnea, el iris y los cuerpos ciliares? Respuesta: las ramas ciliares largas del nervio nasociliar. 7. ¿Qué rama del quinto 1 se divide a su vez en nervio supraorbitario y supratroclear? Respuesta: el nervio frontal. 8. ¿Qué áreas cutáneas de la cara están inervadas sensitivamente por el quinto 1? Respuesta: el cuero cabelludo hasta la sutura coronal, la frente, el párpado superior, la córnea y la nariz, dorso y punta. Subtema 3. División maxilar, V2. 9. ¿Por qué foramen sale del cráneo el nervio maxilar, V2? Respuesta: por el foramen redondo, foramen rotundum. 10. ¿Cuál es el trayecto principal del nervio maxilar después de salir del cráneo? Respuesta: sale por el foramen redondo, recorre la fosa pterigopalatina, entra al canal infraorbitario en el suelo de la órbita, emerge por el foramen infraorbitario en la cara. 11. ¿Cuál es la rama terminal del nervio maxilar y qué áreas inerva? Respuesta: el nervio infraorbitario. Inerva la piel del párpado inferior, el ala de la nariz y el labio superior. 12. Además de la rama terminal, nombre otras tres ramas importantes del quinto 2 y una estructura que inerven. Respuesta: nervio cigomático, piel del pómulo, hueso cigomático. Ramas alveolares superiores, dientes y encías superiores. Nervio nasopalatino, rama del ganglio pterigopalatino, mucosa del paladar duro.
13. ¿Qué nervio conduce la sensibilidad de la mejilla, el párpado inferior, el ala de la nariz y el labio superior? Respuesta. El nervio maxilar, V2, a través de su rama terminal, el nervio infraorbitario. Subtema 4. División mandibular, V3. 14. ¿Por qué foramen sale del cráneo el nervio mandibular, V3? Respuesta. Por el foramen oval, foramen ovale. 15. El nervio mandibular, V3, tiene un componente motor. ¿Qué grupo muscular inerva principalmente? Respuesta. Inerva los músculos de la masticación, macetero, temporal, pterigoideos medial y lateral. 16. ¿Qué rama del quinto 3 es sensitiva para los 2/3 anteriores de la lengua, dolor, temperatura, tacto? Respuesta. El nervio lingual. 17. ¿Qué rama del quinto 3 inerva sensitivamente la piel de la barbilla, mentón y el labio inferior? Respuesta. El nervio mentoniano, que es la rama terminal del nervio alveolar inferior. 18. ¿Qué rama del quinto 3 conduce la sensibilidad de los dientes inferiores y la encía? Respuesta. El nervio alveolar inferior. 19. ¿Qué rama del quinto 3 inerva la piel de la región temporal y la mejilla? Respuesta. Piel temporal, ramas del nervio auriculotemporal. Piel de la mejilla, nervio bucal. Subtema 5. Nervio facial, 7. Generalidades y componentes. 20. ¿Cuál es la función principal del nervio facial? 7. Respuesta. Es principalmente motor, responsable de la inervación de los músculos de la expresión facial. 21. Además de la función motora, nombre otros 2 componentes funcionales del nervio facial. Respuesta. Sensitivo somático general. Conduce la sensibilidad de una pequeña parte del pabellón auricular. Sensitivo especial. Gustación conduce el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Parasimpático. Secretomotor inerva las glándulas lagrimales, sublinguales, submandibulares y nasales. 22. ¿Por qué foramen sale del cráneo el nervio facial? Respuesta. Por el conducto auditivo interno, entra en el hueso temporal y sale por el foramen estilomastoideo. 23. ¿Qué nervio se lesiona en una parálisis de Bell? Respuesta. El nervio facial, 7. 24. Un paciente no siente la córnea al tocarla con un algodón. ¿Qué nervio está probablemente afectado? Respuesta. El nervio oftálmico, V1, a través de las ramas ciliares largas del nervio nasociliar. 25. Un paciente presenta una úlcera indolora en la córnea. ¿Qué nervio podría estar dañado? Respuesta. El nervio oftálmico, V1. La pérdida de sensibilidad, neuroparalítica, impide que el ojo parpadee de forma refleja ante un cuerpo extraño, llevando a la úlcera. 26. Un paciente no puede sonreír ni mostrar los dientes del lado derecho de su cara, y su párpado derecho no cierra por completo. ¿Qué nervio está lesionado y es un ejemplo de qué condición? Respuesta. El nervio facial, 7, derecho. Es un ejemplo de parálisis facial periférica, como la parálisis de Bell. 3. A un adolescente de 13 años se le diagnostica una sección completa del nervio oculomotor izquierdo al nivel de la fisura orbitaria superior. ¿Cuál de los siguientes es más probable que se encuentre en el examen físico? Demidriasis de la pupila izquierda. Nervio oculomotor, 3 par craneal. Anatomía básica y nucleares. 1. ¿Dónde se localizan los núcleos del nervio oculomotor? En el mesencéfalo, a nivel del colículo superior, en la sustancia gris periacueductal. 2. ¿Cuántos núcleos componen el complejo nuclear del tercer par y qué función tiene cada uno? El núcleo motor somático principal. Inerva músculos extraoculares, recto superior, medial, inferior y oblicuo inferior. El núcleo de Edinger-Westphal. Componente parasimpático para esfínter pupilar y músculo ciliar. El núcleo del elevador del párpado. Inerva el músculo elevador del párpado superior. 3. ¿Qué característica tiene la organización topográfica de las fibras en el núcleo del tercer par? Organización ipsilateral para la mayoría de músculos, excepto el recto superior que es contralateral. Anatomía de trayecto y relaciones. 4.
¿Qué estructuras atraviesa el nervio oculomotor desde su origen hasta la órbita? Emerge del surco medial del pedúnculo cerebral, espacio subaracnoideo basal, atraviesa la pared lateral del seno cavernoso, fisura orbitaria superior, órbita. 5. ¿Qué nervios pasan por el seno cavernoso junto con el tercer par? 4 par, troclear, bipar, abducens, ramas oftálmica y maxilar del quinto par. 6. ¿A través de qué estructura ingresa el tercer par a la órbita? La fisura orbitaria superior, específicamente por el anillo de Zinn. Función motor somática. 7. ¿Qué músculos extraoculares inerva el componente motor somático del tercer par? Recto superior, recto medial, recto inferior, oblicuo inferior y elevador del párpado. 8. ¿Qué movimiento ocular produce cada músculo inervado por el tercer par? Recto superior, elevación, aducción, rotación interna. Recto medial, aducción. Recto inferior, depresión, aducción, rotación externa. Oblicuo inferior, elevación, abducción, rotación externa. 9. ¿Por qué en una parálisis del tercer par el ojo se desvía hacia abajo y afuera? Por acción predominante de los músculos intactos, recto lateral, bipar, y oblicuo superior, 4 par. Función parasimpática. 10. ¿Qué funciones controla el componente parasimpático del tercer par? Constricción pupilar, miosis, mediante el esfínter de la pupila. Acomodación del cristalino mediante el músculo ciliar. 11. ¿Cuál es la vía del reflejo fotomotor? Retina, nervio óptico, quiasma, tracto óptico, núcleo pretectal, núcleo de Edinger-Westphal palbilateral, nervio oculomotor, ganglio ciliar, esfínter pupilar. 12. ¿Qué ocurre con la pupila en una lesión completa del tercer par? Hemidriasis, dilatación pupilar, por predominio del simpático sobre el esfínter pupilar paralizado. Síndromes clínicos y localización lesional. 13. ¿Cuáles son los hallazgos en una parálisis completa del tercer par? Ptosis completa, parálisis del elevador. Hemidriasis con pupila reactiva. Limitación de movimientos oculares excepto abducción, B, y depresión en abducción, 4. Desviación del ojo hacia abajo y afuera. Diplopía. Pérdida de la acomodación. 14. ¿Cómo se diferencia una lesión nuclear de una lesión periférica del tercer par? Lesión nuclear suele ser bilateral y asimétrica, puede afectar solo músculos específicos. Lesión periférica, generalmente unilateral con afectación completa de todas las funciones. 15. ¿Qué caracteriza la parálisis del tercer par por compresión VS isquémica? Compresiva, afecta primero las fibras parasimpáticas, pupila dilatada temprana. Isquémica, diabética respeta la pupila, pupila sparing, porque las fibras parasimpáticas son periféricas. 16. ¿Qué síndrome produce lesión del tercer par en el seno cavernoso y qué otros déficits asociados tiene? Síndrome del seno cavernoso. 3, 4, B, V1, V2 afectados y posible proptosis y congestión conjuntival. 17. ¿Qué hallazgos diferencia una lesión en la fisura orbitaria superior? Es similar al seno cavernoso pero sin afectación del maxilar, V2, y generalmente sin proptosis. Diagnóstico diferencial. 18. ¿Cómo se diferencia una parálisis del tercer par del síndrome de Horner? 3 par. Ptosis con midriasis. Horner. Ptosis con miosis y anhidrosis. 19. ¿Qué condiciones pueden producir pupila sparing en parálisis del tercer par? Neuropatía isquémica diabética. Aneurismas pequeños que no compresen las fibras periféricas. 20. ¿Cuál es la causa más peligrosa de parálisis aguda del tercer par con midriasis? Aneurisma de la arteria comunicante posterior que comprime el tercer par. Casos clínicos específicos. 21. Paciente con ptosis, midriasis y ojo hacia abajo y afuera. Localización más probable. Lesión periférica del tercer par, posiblemente por aneurisma compresivo. 22. Paciente diabético con ptosis y limitación de movimientos oculares pero pupila normal. Diagnóstico: parálisis isquémica del tercer par con pupila sparing. 23.
¿Qué hallazgo esperarías en una lesión del tercer par a nivel de la fisura orbitaria superior? Parálisis completa del tercer par sin afectación de V2 ni exoftalmos. 24. Paciente con incapacidad para elevar el párpado, pupila dilatada y diplopía vertical. ¿Qué músculo está específicamente afectado? Oblicuo inferior y recto superior, ambos elevadores, además del esfínter pupilar. 4. Un joven de 16 años va al dermatólogo por presentar acné vulgaris. ¿Cuál de los siguientes antimicrobianos es el indicado para esa dermatosis? C. Tetraciclina. Guía de estudio, acné vulgar. Subtema 1. Fisiopatología y etiología. 1. ¿Cuáles son los 4 factores fisiopatológicos principales que intervienen en el desarrollo del acné vulgar? Respuesta: 1. Hiperqueratinización folicular, obstrucción del folículo. 2. Aumento de la producción de sebo, seborrea. 3. Colonización por la bacteria Cutibacterium acnes, C. acnes. Y 4. Inflamación y respuesta inmune. 2. ¿Qué papel juega la bacteria Cutibacterium acnes en la patogénesis del acné? Respuesta: C. acnes prolifera en el folículo sebáceo obstruido, metaboliza los triglicéridos del sebo y produce ácidos grasos libres y mediadores proinflamatorios que desencadenan y mantienen la respuesta inflamatoria. 3. ¿Cómo contribuyen las hormonas andrógenas al desarrollo del acné? Respuesta: los andrógenos, como la testosterona, estimulan el crecimiento y la actividad de las glándulas sebáceas, aumentando la producción de sebo, seborrea. Esto suele ser prominente durante la pubertad. 4. Menciona 2 factores que pueden empeorar o desencadenar el acné. Respuesta: factores genéticos, historia familiar, factores hormonales, ciclo menstrual, síndrome de ovario poliquístico, ciertos medicamentos, corticosteroides, litio, y el uso de cosméticos comedogénicos u oclusivos. Subtema 2. Clasificación clínica y lesiones. 5. Nombra y describe las 2 categorías principales de lesiones en el acné. Respuesta: lesiones no inflamatorias, comedones. No presentan enrojecimiento ni hinchazón. Comedón abierto, punto negro. Orificio folicular dilatado y tapado con sebo y queratina que se oxida. Comedón cerrado, punto blanco. Pequeña pápula blanquecina con orificio folicular muy estrecho o cerrado. Lesiones inflamatorias. Presentan eritema, enrojecimiento e hinchazón. Pápulas. Lesiones elevadas, rojas y sólidas, 5 milímetros. Pústulas. Lesiones elevadas que contienen pus, pápulas con pus. Nódulos. Lesiones grandes, 5 mm, sólidas, dolorosas y profundas. Quistes. Lesiones nodulares llenas de pus o material líquido diagonal semisólido. 6. ¿Cómo se clasifica el acné según su gravedad? Respuesta: leve. Predominio de comedones, abiertos y cerrados, con pocas pápulas y pústulas. Moderado. Mayor número de pápulas y pústulas, con presencia de nódulos leves a moderados. Severo. Presencia de nódulos y quistes numerosos y extensos, con inflamación marcada y alto riesgo de cicatrización. Subtema 3. Tratamiento tópico. 7. Para un paciente con acné leve no inflamatorio, solo comedones, ¿cuál es el tratamiento tópico de primera línea? Respuesta: retinoides tópicos, tretinoína, adapaleno. Actúan normalizando la queratinización folicular, destapando y previniendo los comedones. 8. Nombra 2 antimicrobianos tópicos de primera línea para el acné inflamatorio leve a moderado, con pápulas y pústulas. Respuesta: peróxido de benzoilo y antibióticos tópicos, eritromicina, clindamicina. 9. ¿Por qué se recomienda con frecuencia combinar el peróxido de benzoilo con un antibiótico tópico? Respuesta: porque el peróxido de benzoilo es bactericida contra C. acnes, y crucialmente, reduce el desarrollo de resistencia bacteriana a los antibióticos tópicos como la clindamicina o la eritromicina. 10. ¿Cuál es el mecanismo de acción del ácido acelaico tópico? Respuesta: tiene acción antimicrobiana contra C. acnes, antiinflamatoria, y normaliza la queratinización folicular. Es una buena alternativa para pacientes que no toleran otros tópicos o con hiperpigmentación postinflamatoria. Subtema 4. Tratamiento sistémico,
Oral. 11. En un paciente con acné moderado a severo o que no responde a tratamiento tópico, ¿cuáles son los dos tipos principales de antibióticos orales utilizados? Respuesta: tetraciclinas, doxiciclina, minoxiclina, y macrólidos, eritromicina, acitromicina. La doxiciclina es la más utilizada por su eficacia y perfil de efectos secundarios. 12. ¿Por qué las tetraciclinas están contraindicadas en niños menores de 8 a 12 años y en mujeres embarazadas? Respuesta: porque se unen al calcio en los dientes y los huesos en desarrollo, pudiendo causar decoloración dental permanente, amarillenta grisácea, e hipoplasia del esmalte. 13. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo para el acné noduloquístico severo, resistente a otros tratamientos? Respuesta: isotretinoína oral, un retinoide. 14. Describe los 4 mecanismos de acción principales de la isotretinoína oral. Respuesta: 1. Reduce drásticamente la producción de sebo, inhibe las glándulas sebáceas. 2. Normaliza la queratinización folicular. 3. Disminuye la colonización por C. acnes. Y 4. Tiene efecto antiinflamatorio. 15. ¿Cuál es el efecto adverso más importante y teratogénico de la isotretinoína que requiere un control estricto en mujeres en edad fértil? Respuesta: es un teratógeno potente, puede causar malformaciones congénitas graves. Por ello, es obligatorio un programa de prevención de embarazo que incluye 2 métodos anticonceptivos efectivos y pruebas de embarazo negativas antes y durante el tratamiento. 16. Menciona 3 efectos adversos comunes asociados a la isotretinoína oral. Respuesta: queilitis, labios secos y agrietados, cerosis, piel seca, mucosas secas, sequedad nasal, ocular, elevación de lípidos séricos, colesterol, triglicéridos y elevación de enzimas hepáticas. 17. En mujeres con acné de patrón hormonal o relacionado con el síndrome de ovario poliquístico, SOP, ¿qué tratamiento anticonceptivo oral puede ser beneficioso? Respuesta: los anticonceptivos orales combinados que contienen un estrógeno y un progestágeno con actividad antiandrogénica, como acetato de ciproterona, drospirenona o norgestimato. 18. Un joven de 16 años acude con acné leve, compuesto principalmente por puntos negros y blancos en la frente y nariz. ¿Cuál sería el tratamiento tópico de elección inicial? Respuesta: un retinoide tópico como adapaleno o tretinoína. 19. Una paciente de 18 años presenta acné moderado en mejillas y mentón, con pápulas y pústulas inflamadas. ¿Cuál sería un régimen tópico apropiado de primera línea? Respuesta: la combinación de un retinoide tópico, por la noche, y peróxido de benzoilo o la combinación fija peróxido de benzoilo / clindamicina, por la mañana. 20. ¿Por qué la eritromicina tópica es una opción más segura que la tetraciclina oral para un paciente adolescente joven? Respuesta: porque la tetraciclina oral está contraindicada en niños menores de 8 a 12 años por el riesgo de decoloración dental, y aunque un adolescente mayor ya no tenga ese riesgo, un tratamiento tópico como la eritromicina evita los efectos secundarios sistémicos y es adecuado para acné inflamatorio leve moderado. 5. Con respecto a la distribución de fármacos en el organismo, ¿cuál de las siguientes es la correcta? A. La barrera hematoencefálica está formada por el endotelio capilar encefálico con estrechas uniones de células gliales pericapilares. Distribución de fármacos. 1. Conceptos básicos de distribución. 1. ¿Qué es el volumen de distribución, VD? Respuesta: parámetro farmacocinético que relaciona la cantidad de fármaco en el organismo con su concentración plasmática. Indica la extensión aparente de distribución del fármaco. 2. ¿Qué significa un VD alto, 1L/kg? Respuesta: indica amplia distribución en tejidos extravasculares, mayor concentración tisular que plasmática. 3. ¿Qué significa un VD bajo, 0.1L/kg? Respuesta: indica distribución principalmente en plasma, poco acceso a tejidos. 4. ¿Qué factores determinan la distribución de un fármaco? Respuesta: liposolubilidad, grado de ionización, unión a proteínas plasmáticas, flujo sanguíneo tisular, permeabilidad capilar. 2. Barreras biológicas. 5.
¿Qué características tiene la barrera hematoencefálica? Respuesta. Endotelio capilar con uniones estrechas, alta expresión de transportadores de flujo, PGP, cubierto por pies de astrocitos. 6. ¿Qué tipo de fármacos cruzan fácilmente la VHE? Respuesta. Liposolubles, no ionizados, de bajo peso molecular. 7. ¿La barrera hematoencefálica está formada por uniones estrechas entre células gliales? Respuesta. No, las uniones estrechas son entre células endoteliales capilares. Las células gliales, astrocitos, contribuyen pero no forman las uniones. 8. ¿Qué características tiene la barrera placentaria? Respuesta. Epitelio trofoblástico con transportadores, permite paso de fármacos liposolubles, limita el paso de sustancias polares. 9. ¿Las sustancias polares cruzan fácilmente la barrera placentaria? Respuesta. No, tienen dificultad para cruzar por su baja liposolubilidad. 10. ¿Qué fármacos son peligrosos para el feto a través de la placenta? Respuesta. Liposolubles, no ionizados, de bajo peso molecular, EJ. Talidomida, varfarina, algunos antiepilépticos. 3. Unión a proteínas plasmáticas. 11. ¿A qué proteínas plasmáticas se unen comúnmente los fármacos? Respuesta. Albúmina, fármacos ácidos, 1-glicoproteína ácida, fármacos básicos. 12. ¿Qué efecto tiene la unión a proteínas plasmáticas en la distribución? Respuesta. Restringe la distribución, solo la fracción libre es farmacológicamente activa y puede difundir a tejidos. 13. ¿La unión a proteínas plasmáticas aumenta o disminuye el VD? Respuesta. Disminuye el VD, ya que retiene el fármaco en el compartimiento plasmático. 14. ¿Qué condiciones pueden alterar la unión a proteínas plasmáticas? Respuesta. Hipoproteinemia, uremia, quemaduras, interacciones por desplazamiento. 4. Distribución en compartimientos. 15. ¿Dónde se distribuyen principalmente los fármacos muy polares? Respuesta. En líquido extracelular, no penetran fácilmente en células. 16. ¿Las sustancias polares se distribuyen extensamente en el espacio intracelular? Respuesta. No, tienen distribución limitada al espacio extracelular por su dificultad para cruzar membranas. 17. ¿Qué limita la distribución de un fármaco hidrosoluble y polar? Respuesta. La permeabilidad capilar, más que la perfusión, y la incapacidad de cruzar membranas lipídicas. 18. ¿En qué tejidos se distribuyen ampliamente los fármacos liposolubles? Respuesta. Tejido adiposo, SNC, hígado, y otros órganos bien perfundidos. 5. Perfusión vs permeabilidad. 19. ¿Para qué tipo de fármacos la distribución está limitada principalmente por la perfusión? Respuesta. Fármacos liposolubles, difusión rápida a través de membranas. 20. ¿Para qué tipo de fármacos la distribución está limitada principalmente por la permeabilidad? Respuesta. Fármacos hidrosolubles y polares, lenta travesía membranaria. 21. ¿La distribución de un medicamento polar está limitada solo por la perfusión? Respuesta. No, está limitada principalmente por la permeabilidad capilar y celular. 6. Redistribución. 22. ¿Qué es la redistribución de un fármaco? Respuesta. Movimiento del fármaco desde sitio de acción a tejidos de almacenamiento, EJ. Músculo, grasa, tras cesar la administración. 23. De un ejemplo de fármaco que sufre redistribución importante. Respuesta. Tiopental, anestésico, efecto corto por redistribución desde SNC a tejido adiposo. 7. Depósitos tisulares. 24. ¿Qué tipos de fármacos se acumulan en tejido adiposo? Respuesta. Altamente liposolubles, EJ. Anestésicos inhalatorios, benzodiazepinas. 25. ¿Qué fármacos se unen fuertemente a hueso y tejidos? Respuesta. Tetraciclinas, hueso, cloroquina, hígado, retina. 8. Transportadores. 26. ¿Qué papel juegan los transportadores de flujo en la distribución? Respuesta. Limitan la penetración de fármacos en ciertos tejidos, EJ.
PGP en VHE, placenta. 27. Mencione un transportador importante en la barrera hematoencefálica. Respuesta: P-glucoproteína, PGP. 9. Factores fisiopatológicos. 28. ¿Cómo afecta la edad a la distribución de fármacos? Respuesta: neonatos, mayor agua corporal, menor proteínas plasmáticas, mayor VD para hidrosolubles. Ancianos, menor agua, mayor grasa, cambios en VD. 29. ¿Cómo afecta la insuficiencia renal a la distribución? Respuesta: alteración en unión a proteínas, por hipoalbuminemia o moléculas retenidas, edema, aumento de VD. 30. ¿Cómo afecta la obesidad a la distribución? Respuesta: aumenta VD para fármacos liposolubles, menor efecto en hidrosolubles. 6. La ampicilina y la amoxicilina pertenecen a la misma familia de aminopenicilinas. ¿Cuál de los siguientes enunciados es el que mejor caracteriza a la amoxicilina en comparación con la ampicilina? A. Tiene una mayor absorción oral que la ampicilina. Aminopenicilinas, ampicilina versus amoxicilina. 1. Características generales y clasificación. 1. ¿A qué familia de antibióticos pertenecen la ampicilina y la amoxicilina? R. Pertenecen a la familia de las aminopenicilinas, penicilinas de espectro extendido. 2. ¿Cómo se clasifican las aminopenicilinas en cuanto a espectro antibacteriano? R. Son penicilinas de espectro extendido, no reducido. 3. ¿Qué característica estructural comparten las aminopenicilinas? R. Poseen un grupo amino en la cadena lateral que les permite una mejor penetración a través de la pared de bacterias gram-negativas. 4. ¿Las aminopenicilinas son resistentes a las beta-lactamasas? R. No, son sensibles a la degradación por beta-lactamasas, penicilinasas. 2. Farmacocinética y absorción. 5. ¿Cuál presenta mayor biodisponibilidad oral, ampicilina o amoxicilina? R. La amoxicilina tiene mayor biodisponibilidad oral, 80%, comparada con la ampicilina, 50%. 6. ¿Cómo afectan los alimentos a la absorción de la amoxicilina? R. Los alimentos no afectan significativamente la absorción de la amoxicilina. 7. ¿Y a la absorción de la ampicilina? R. La absorción de ampicilina se reduce cuando se administra con alimentos. 8. ¿Qué ventaja práctica ofrece la mejor absorción de la amoxicilina? R. Permite dosificaciones menos frecuentes y mayor comodidad para el paciente, puede tomarse con comida. 9. ¿Por qué la ampicilina se formula frecuentemente en forma parenteral? R. Debido a su menor biodisponibilidad oral y absorción errática. 3. Espectro antimicrobiano. 10. ¿Contra qué tipos de bacterias son activas las aminopenicilinas? R. Bacterias gram-positivas, excepto productoras de beta-lactamasa, y algunas gram-negativas como E. coli, H. influenzae, Salmonella, Shigella. 11. ¿Son efectivas contra Staphylococcus aureus? R. No contra cepas productoras de penicilinasa, solo contra cepas sensibles, poco comunes actualmente. 12. ¿Qué bacterias gram-negativas son típicamente sensibles a aminopenicilinas? R. Escherichia coli, Proteus mirabilis, Haemophilus influenzae, Salmonella, Shigella. 13. ¿Las aminopenicilinas son activas contra Pseudomonas aeruginosa? R. No, no tienen actividad contra Pseudomonas. 4. Resistencia bacteriana. 14. ¿Cuál es el principal mecanismo de resistencia bacteriana contra aminopenicilinas? R. Producción de beta-lactamasas, penicilinasas, que hidrolizan el anillo beta-lactámico. 15. ¿Cómo se puede superar esta resistencia en la práctica clínica? R. Combinándolas con inhibidores de beta-lactamasas como ácido clavulánico, sulbactam o tazobactam. 16. Nombra dos combinaciones comunes con inhibidores de beta-lactamasa. R. Amoxicilina y ácido clavulánico, ampicilina y sulbactam. 5. Reacciones adversas e hipersensibilidad. 17. ¿La amoxicilina está exenta de causar reacciones de hipersensibilidad? R. No.
Ambas pueden causar reacciones de hipersensibilidad similares a otras penicilinas. 18. ¿Qué tipo de reacciones de hipersensibilidad pueden presentar? R. Desde exantemas maculopapulares hasta anafilaxia, menos común pero posible. 19. ¿Qué efecto adverso es más frecuente con ampicilina que con otros antibióticos? R. Exantema maculopapular no alérgico, especialmente en pacientes con mononucleosis infecciosa. 20. ¿Qué otro efecto adverso gastrointestinal es característico? R. Diarrea asociada a antibióticos, debido a alteración de la microbiota intestinal. 6. Usos clínicos y aplicaciones. 21. ¿En qué infecciones respiratorias se prefiere la amoxicilina? R. Otitis media, sinusitis, bronquitis aguda, exacerbaciones de EPOC. 22. ¿Para qué infecciones del tracto urinario se utilizan las aminopenicilinas? R. Infecciones no complicadas por E. coli sensible o enterococos. 23. Menciona dos infecciones donde se use ampicilina intravenosa. R. Meningitis por Listeria monocytogenes, endocarditis enterocócica. 24. ¿Por qué la amoxicilina es preferida sobre la ampicilina en pediatría? R. Mejor sabor de las suspensiones, mejor absorción, dosificación más conveniente. 7. Comparaciones directas ampicilina versus amoxicilina. 25. ¿Cuál tiene mejor perfil farmacocinético para administración oral? R. Amoxicilina. 26. ¿Cuál se asocia con mayor incidencia de exantema en mononucleosis? R. Ampicilina, aunque ambas pueden causarlo. 27. ¿Cuál requiere administración más frecuente cuando se usa por vía oral? R. Ampicilina, cada 6 horas versus cada 8 a 12 horas para amoxicilina. 28. ¿Cuál tiene mayor vida media sérica? R. Amoxicilina. 29. ¿Qué ventaja tiene la ampicilina sobre la amoxicilina en formulaciones parenterales? R. Ninguna significativa. Ambas son equivalentes por vía parenteral. 30. ¿Por qué está contraindicada la ampicilina en pacientes con mononucleosis? R. Por la alta incidencia, 70 a 100%, de exantema maculopapular no alérgico. 7. ¿Qué cantidad de líquido amniótico es normal al final del embarazo? C. 800 a 1000 ml. Líquido amniótico. Y producción y composición. 1. ¿Cuáles son las dos principales fuentes de producción del líquido amniótico a lo largo del embarazo? Primer trimestre. Ultrafiltrado del plasma materno a través de la decidua y membranas fetales. Segundo y tercer trimestre. Orina fetal, principal fuente, y secreción pulmonar fetal. 2. ¿Qué componente de la composición del líquido amniótico aumenta significativamente con la edad gestacional? La concentración de urea y creatinina, debido al aumento de la producción de orina fetal, lo que refleja la maduración de la función renal. 3. Menciona dos funciones principales de los pulmones fetales en relación con el líquido amniótico. 1. Secreción de líquido pulmonar fetal, que contribuye al volumen total. 2. La inhalación y exhalación del líquido amniótico es crucial para el desarrollo y maduración pulmonar. 2. Volumen y regulación. 4. ¿Cuál es el rango de volumen normal de líquido amniótico al final del embarazo? Término. Entre 800 y 1000 mililitros. 5. ¿A qué edad gestacional se alcanza el pico máximo de volumen de líquido amniótico? Alrededor de la semana 34 a 36. Después de este punto, el volumen comienza a disminuir gradualmente. 6. ¿Cuál es el mecanismo principal por el cual el feto regula el volumen de líquido amniótico? La deglución fetal. El feto traga líquido amniótico, que es luego absorbido por su tracto gastrointestinal y eliminado a través de la placenta hacia la circulación materna. 7. Nombra dos factores que influyen en el equilibrio dinámico del líquido amniótico. 1. Producción, orina fetal y secreción pulmonar. 2. Eliminación, deglución fetal y reabsorción a través de las membranas. 3. Alteraciones del volumen. 8. Define oligohidramios. Es la disminución patológica del volumen de líquido amniótico, índice de líquido amniótico, ILA,
5 centímetros o bolsillo máximo, 2 centímetros. 9. ¿Cuáles son dos causas maternas o fetales comunes de oligohidramnios? Causas maternas: ruptura prematura de membranas, PROM, preeclampsia. Causas fetales: anomalías renales o del tracto urinario, agenesia renal, obstrucción, restricción del crecimiento intrauterino, RCIU. 10. ¿Qué complicación pulmonar se asocia frecuentemente al oligohidramnio severo y prolongado? Hipoplasia pulmonar, debido a la compresión física del útero sobre el tórax fetal y la falta de espacio para el desarrollo y movimiento respiratorio normal. 11. Define polihidramnios. D es el exceso patológico de líquido amniótico, ILA, 24 centímetros o bolsillo máximo, 8 centímetros. 12. Nombra dos causas fetales comunes de polihidramnios. 1. Alteraciones que impiden la deglución fetal. Atresia esofágica, atresia duodenal, anomalías del SNC. 2. Situaciones con aumento de la diuresis fetal. Diabetes materna mal controlada, síndrome de transfusión fetofetal en gemelares. 13. ¿Cuál es una complicación obstétrica común del polihidramnio severo? Parto pretérmino, debido a la sobredistensión uterina, y rotura prematura de membranas. 4. Evaluación y diagnóstico. 14. ¿Cuál es el método ecográfico más utilizado para la evaluación cuantitativa del líquido amniótico? El índice de líquido amniótico, ILA. Se mide la suma de los bolsillos verticales más profundos en los 4 cuadrantes del útero. 15. ¿Cuáles son los valores normales del índice de líquido amniótico, ILA, a término? Un ILA entre 5 y 24 centímetros se considera normal a término. 16. ¿Qué diagnóstico ecográfico se establece si el bolsillo vertical único más profundo del líquido mide menos de 2 centímetros? Oligohidramnios. 17. ¿Qué diagnóstico ecográfico se establece si el bolsillo vertical único más profundo del líquido mide más de 8 centímetros? Polihidramnios. V. Implicaciones clínicas y manejo. 18. ¿Por qué la presencia de meconio en el líquido amniótico puede ser un signo de sufrimiento fetal? Porque la hipoxia fetal puede provocar una relajación del esfínter anal, con la consecuente liberación de meconio. Además, la hipoxia puede generar jadeos fetales, aspirando el líquido meconial y provocando el síndrome de aspiración meconial al nacer. 19. Menciona un estudio diagnóstico que se puede realizar con una muestra de líquido amniótico obtenida por amniocentesis. El cariotipo para diagnóstico de anomalías cromosómicas. También el estudio de madurez pulmonar fetal, relación lecitina/esfingomielina. 20. ¿En qué situaciones se puede considerar la amnioinfusión como tratamiento? En casos de oligohidramnio severo, especialmente con ruptura de membranas, para prevenir la hipoplasia pulmonar y compresión del cordón umbilical, o para diluir meconio espeso durante el trabajo de parto. 21. ¿Cuál es una indicación común para realizar una amnioreducción? En el polihidramnio sintomático materno, disnea, dolor abdominal intenso, o para reducir el riesgo de parto pretérmino por sobredistensión uterina. 8. En los pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfatasa puede producir a. Hipoglicemia intensa y debilidad muscular. Deficiencia de glucosa 6-fosfatasa, enfermedad de von Gierke. Fisiología normal de la glucosa 6-fosfatasa. 1. ¿Qué enzima es deficiente en la enfermedad de von Gierke? Glucosa 6-fosfatasa. 2. ¿En qué órgano se expresa principalmente la glucosa 6-fosfatasa? Hígado, riñón e intestino. 3. ¿Cuál es la función principal de la glucosa 6-fosfatasa? Convertir glucosa 6-fosfato a glucosa libre, permitiendo su liberación a la sangre. 4. ¿Por qué la glucosa 6-fosfatasa es esencial durante el ayuno? Porque es la única enzima que puede producir glucosa libre a partir de glucosa 6-fosfato para mantener la glucemia. 5. ¿Qué dos procesos metabólicos dependen críticamente de la glucosa 6-fosfatasa? Glucogenólisis y gluconeogénesis. Consecuencias metabólicas de la deficiencia. 6. ¿Por qué se produce hipoglucemia de ayuno en esta deficiencia? Por la incapacidad de liberar glucosa libre desde el hígado al torrente sanguíneo. 7. ¿Cómo afecta la deficiencia a la glucogenólisis hepática?
La glucogenólisis produce glucosa 6-fosfato, pero no puede convertirse a glucosa libre. 8. ¿Qué ocurre con la gluconeogénesis en estos pacientes? Se produce glucosa 6-fosfato pero no puede liberarse como glucosa libre. 9. ¿Por qué se produce acidosis láctica? Acumulación de glucosa 6-fosfato que desvía metabolitos hacia la glucólisis anaeróbica. 10. ¿Qué sucede con los niveles de lactato en sangre? Se elevan significativamente, acidosis láctica. 11. ¿Por qué se produce hiperlipidemia en estos pacientes? Aumento de la lipólisis para obtener energía alternativa debido a la hipoglucemia. 12. ¿Qué tipo de hiperlipidemia característica se observa? Hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. 13. ¿Por qué se produce hiperuricemia? Acumulación de glucosa 6-fosfato inhibe la salida de exosasas, aumentando la ruta de las pentosas fosfato y la producción de purinas. Manifestaciones clínicas. 14. ¿Cuáles son las 3 manifestaciones clínicas principales? Hipoglucemia severa, hepatomegalia, retraso del crecimiento. 15. ¿Por qué se produce hepatomegalia? Acumulación excesiva de glucógeno en el hígado. 16. ¿Qué causa el retraso del crecimiento? Hipoglucemia crónica y alteración del metabolismo energético. 17. ¿Por qué presentan abdomen prominente? Por la hepatomegalia masiva. 18. ¿Qué síntomas neurológicos pueden presentar? Letargia, convulsiones y coma por hipoglucemia severa. 19. ¿Por qué pueden presentar gota a edades tempranas? Por la hiperuricemia crónica. 20. ¿Qué complicación renal puede desarrollarse? Nefropatía por acumulación de glucógeno en túbulos renales. Diagnóstico y hallazgos de laboratorio. 21. ¿Qué prueba de provocación es diagnóstica? Prueba de glucagón en ayunas. No hay respuesta glucémica. 22. ¿Qué hallazgos en ayuno son característicos? Hipoglucemia, acidosis láctica, hiperuricemia, hiperlipidemia. 23. ¿Por qué la prueba de glucagón es plana en ayunas? Porque el glucagón estimula la glucogenólisis pero no puede producir glucosa libre. 24. ¿Qué muestra la biopsia hepática? Acumulación excesiva de glucógeno y grasa. 25. ¿Cómo se confirma el diagnóstico definitivo? Medición de la actividad enzimática en hígado o por estudios genéticos. Tratamiento y manejo. 29. ¿Cuál es la base del tratamiento nutricional? Alimentación frecuente con carbohidratos complejos y almidón de maíz crudo. 30. ¿Por qué se usa almidón de maíz crudo? Proporciona liberación lenta de glucosa durante varias horas. 31. ¿Qué restricciones dietéticas son importantes? Evitar fructosa y lactosa, se convierten en glucosa 6-fosfato en hígado. 32. ¿Qué medicamentos se usan para la hiperuricemia? Allopurinol. 33. ¿Cómo se maneja la hiperlipidemia? Con fibratos y estatinas si es necesario. 9. ¿De cuál de los siguientes iones depende principalmente el gradiente de concentración del potencial en reposo de una fibra nerviosa mielinizada? C, Ki. Potencial de membrana y potencial de acción. Subtema 1. Fundamentos del potencial de membrana en reposo. 1. ¿Qué es el potencial de membrana en reposo? Es la diferencia de voltaje eléctrico, generalmente entre menos 50 MV y menos 90 MV, que existe a través de la membrana plasmática de una célula excitable, como una neurona o miocito, cuando no está transmitiendo un impulso. El interior de la célula es negativo respecto al exterior. 2. ¿Cuál es el valor típico del potencial de reposo en una neurona? Aproximadamente menos 70 milivoltios, MV. 3. Nombra los 2 factores principales que establecen el potencial de reposo. 1. La distribución desigual de iones, K, Na, Cl, aniones orgánicos, a ambos lados de la membrana. 2. La permeabilidad selectiva de la membrana a estos iones en reposo. 4. ¿De qué ion depende principalmente el gradiente de concentración para establecer el potencial en reposo? Del ion potasio, K. La alta permeabilidad de la membrana en reposo al K permite que salga de la célula, haciendo negativo el interior.
5. ¿Qué papel juega la bomba Navarra diagonal K en el potencial de reposo? La bomba Navarra diagonal K, que intercambia 3 Na hacia el exterior por 2K hacia el interior, no genera directamente el potencial de reposo, pero es fundamental para mantenerlo. Lo hace preservando los gradientes de concentración iónicos al expulsar el Na que se filtra y recuperar el K que se fuga. 6. ¿Por qué la salida de K hace que el interior de la célula sea negativo? Porque el K es un catión, ion positivo. Cuando sale de la célula, deja atrás aniones, iones negativos, que no pueden atravesar la membrana, como proteínas y otros aniones orgánicos, lo que resulta en una pérdida neta de cargas positivas en el interior. 7. Explica brevemente la ecuación de Nernst y para qué se usa en este contexto. La ecuación de Nernst se utiliza para calcular el potencial de equilibrio de un ion específico. Determina el voltaje eléctrico necesario para equilibrar exactamente la difusión de un ion a favor de su gradiente de concentración. Por ejemplo, el potencial de equilibrio para el K, E, es de alrededor de menos 90 MV. 8. Si la membrana fuera permeable solo al K, ¿a qué valor se acercaría el potencial de reposo? Se acercaría al potencial de equilibrio del K, E, que es de aproximadamente menos 90 MV. 9. ¿Por qué el potencial de reposo real, menos 70 MV, es ligeramente menos negativo que el potencial de equilibrio del K, menos 90 MV? Porque la membrana en reposo es ligeramente permeable al Na. La entrada lenta de Na, un ion positivo, despolariza ligeramente la membrana, alejando el potencial del E y acercándolo ligeramente al potencial de equilibrio del Na. 10. ¿Qué ecuación se utiliza para predecir con mayor precisión el potencial de membrana en reposo cuando se considera la permeabilidad relativa de varios iones? La ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, GHK. Subtema 2. El potencial de acción. 11. ¿Qué es un potencial de acción? Es una inversión rápida y transitoria del potencial de membrana, de menos 70 MV a aproximadamente más 30 MV y de vuelta, que se propaga a lo largo del axón de una neurona u otra célula excitable. Es la base eléctrica de la señalización nerviosa. 12. ¿Cuál es el umbral para desencadenar un potencial de acción? Generalmente alrededor de menos 55 MV. Es el nivel de despolarización que debe alcanzarse para disparar el potencial de acción de manera alornada. 13. Describe el principio de todo o nada en relación con el potencial de acción. Una vez que un estímulo alcanza el umbral, se genera un potencial de acción completo con la misma amplitud y forma, independientemente de la fuerza del estímulo. Un estímulo por debajo del umbral no genera potencial de acción. 14. Nombra las 4 fases principales de un potencial de acción. 1. Despolarización, fase de ascenso. 2. Fase de overshoot, sobretiro pico positivo. 3. Repolarización, fase de descenso. 4. Hiperpolarización, o periodo refractario relativo potencial por debajo del nivel de reposo. 15. ¿Qué canales iónicos se abren durante la fase de despolarización y qué ion fluye? Se abren los canales de voltaje de Na de forma masiva y rápida. El Na fluye hacia el interior de la célula, haciendo el interior más positivo. 16. ¿Qué causa la repolarización del potencial de acción? 1. Inactivación de los canales de Na, dejan de funcionar aunque la membrana esté despolarizada. 2. Apertura retardada de los canales de voltaje de K. El K fluye hacia el exterior de la célula, restaurando la negatividad interna. 17. ¿Qué es la hiperpolarización posterior al potencial de acción y qué la causa? Es un momento en el que el potencial de membrana es más negativo que el potencial en reposo. Ocurre porque los canales de K de voltaje se cierran de forma lenta, permitiendo que salga un exceso de K antes de que la membrana recupere su permeabilidad en reposo. 18. Define el periodo refractario absoluto. Es un breve periodo, de 1 ms, inmediatamente después de iniciado un potencial de acción durante el cual es imposible generar un nuevo potencial de acción, sin importar la fuerza del estímulo. Esto se debe a que los canales de Na están inactivados. 19. Define el periodo refractario relativo. Es el periodo que sigue al refractario absoluto, durante el cual es más difícil, pero no imposible, generar un nuevo potencial de acción. Se requiere un estímulo más fuerte de lo normal.
Coincide con la fase de hiperpolarización, ya que la membrana está más alejada del umbral. 20. ¿Por qué los potenciales de acción se propagan de manera unidireccional a lo largo del axón? Debido al periodo refractario. La región del axón que acaba de disparar un potencial de acción está en su periodo refractario y no puede volver a dispararse inmediatamente, forzando a que el impulso avance hacia la región adyacente que aún está en reposo. Subtema 3. Conducción en axones mielinizados vs. no mielinizados. 21. ¿Cómo se propaga un potencial de acción en un axón no mielinizado? Se propaga de forma continua. Cada segmento adyacente de la membrana se despolariza secuencialmente, lo que hace que el potencial de acción avance paso a paso a lo largo de todo el axón. Es un proceso relativamente lento. 22. ¿Qué es la mielina y qué células la producen en el SNC y en el SNP? La mielina es una capa aislante de lípidos y proteínas que rodea los axones. Sistema nervioso central, SNC producida por los oligodendrocitos. Sistema nervioso periférico, SNP producida por las células de Schwann. 23. Explica el concepto de conducción saltatoria. Es el modo en que los potenciales de acción se propagan en axones mielinizados. El impulso salta de un nodo de Rambier al siguiente, sin despolarizar los segmentos internodos cubiertos de mielina. 10. ¿Qué suceso se asocia con el primer tono cardíaco? D. Cierre de las válvulas AV. Sonidos cardíacos. Subtema 1. Conceptos básicos y generalidades. 1. ¿Qué son los sonidos cardíacos? Respuesta. Son sonidos breves y distintivos producidos por el cierre de las válvulas del corazón y el flujo sanguíneo durante el ciclo cardíaco. 2. ¿Cuáles son los dos sonidos cardíacos principales y cómo se denominan? Respuesta. El primer tono cardíaco, S1, y el segundo tono cardíaco, S2. 3. ¿Cómo se describe típicamente el sonido loop-dub? Respuesta. El loop corresponde al primer tono, S1, y el dub corresponde al segundo tono, S2. 4. ¿Qué evento marca el inicio de la sístole ventricular? Respuesta. La aparición del primer tono cardíaco, S1. 5. ¿Qué evento marca el inicio de la diástole ventricular? Respuesta. La aparición del segundo tono cardíaco, S2. 6. Entre S1 y S2, ¿qué fase del ciclo cardíaco tiene lugar? Respuesta. La sístole ventricular, contracción y eyección de la sangre. 7. Entre S2 y el siguiente S1, ¿qué fase del ciclo cardíaco tiene lugar? Respuesta. La diástole ventricular, relajación y llenado de los ventrículos. Subtema 2. Primer tono cardíaco, S1. 8. ¿Cuál es la causa principal del primer tono cardíaco, S1? Respuesta. El cierre y la vibración de las válvulas auriculoventriculares, AV, la válvula mitral y la válvula tricúspide. 9. ¿En qué momento del ciclo cardíaco se produce S1? Respuesta. Al inicio de la sístole ventricular, inmediatamente después de la contracción del ventrículo. 10. ¿Qué evento fisiológico inmediatamente precede al cierre de las válvulas AV que genera S1? Respuesta. El aumento de la presión intraventricular por encima de la presión auricular, lo que fuerza el cierre de las válvulas mitral y tricúspide. 11. ¿Cómo se describe la intensidad y el timbre de S1 en comparación con S2? Respuesta. S1 es típicamente más grave, más prolongado y más intenso que S2 en la auscultación de la base del corazón. 12. ¿Dónde se ausculta mejor S1? Respuesta. Se ausculta mejor en el ápex cardíaco, punta del corazón, que corresponde al foco mitral. 13. ¿La válvula aórtica participa en la generación de S1? Respuesta. No. El cierre de la válvula aórtica es la causa del segundo tono, S2. Subtema 5. Alteraciones de los sonidos cardíacos. 29. ¿Qué puede causar un S1 de mayor intensidad, acentuado? Respuesta. Fiebre, anemia, hipertiroidismo, aumento del gasto cardíaco. Estenosis mitral, las valvas rígidas pero móviles se cierran con un chasquido fuerte. 30. ¿Qué puede causar un S1 de menor intensidad, apagado?
Respuesta. Insuficiencia cardíaca. Bloqueo de rama. Insuficiencia mitral, las valvas no se cierran por completo. Obesidad o enfisema, que amortiguan el sonido. 31. ¿Qué puede causar un S2 de mayor intensidad, acentuado? Respuesta. A2 acentuado, hipertensión arterial sistémica. P2 acentuado, hipertensión pulmonar. 32. ¿Qué es un desdoblamiento fijo de S2 y qué patología sugiere? Respuesta. Es cuando la separación entre A2 y P2 no varía con la respiración. Es un signo clásico de comunicación interauricular, SIA, debido a la sobrecarga volumétrica constante del ventrículo derecho. 33. ¿Qué es un desdoblamiento paradójico de S2 y qué patología sugiere? Respuesta. Es cuando el componente aórtico, A2, se cierra después del pulmonar, P2, y la separación se acentúa durante la expiración. Sugiere un retraso en la eyección del ventrículo izquierdo, como en un bloqueo de rama izquierda o estenosis aórtica severa. 34. ¿Qué son los soplos cardíacos? Respuesta. Son sonidos prolongados producidos por un flujo sanguíneo turbulento, a menudo debido a válvulas que no se abren, estenosis, o no se cierran, insuficiencia, correctamente. Subtema 6. Integración y correlación clínica. 35. Enumere el orden correcto de los sonidos y eventos durante un ciclo cardíaco completo. Respuesta. 1S1. Cierre de válvulas AV, inicio de la sístole. 2. Sístole ventricular, eyección de sangre. 3. S2. Cierre de válvulas semilunares. Inicio de la diástole. 4. S3. Si está presente llenado ventricular rápido. 5. Diástole media, llenado pasivo. 6. S4. Si está presente contracción auricular. 7. Vuelta a S1. 36. Si durante la auscultación se escucha un sonido anormal justo después de S2, ¿cuál es la causa más probable? Respuesta. Es muy probable que sea un tercer tono cardíaco, S3. 37. Un paciente con hipertensión arterial de larga data presenta un S4. ¿Cuál es la fisiopatología subyacente más probable? Respuesta. La hipertensión crónica causa hipertrofia del ventrículo izquierdo. Un ventrículo hipertrofiado es menos distensible, menos compliant, por lo que la contracción auricular, sístole auricular, fuerza la sangre contra un ventrículo rígido, generando el S4. 38. ¿Por qué en un paciente con estenosis aórtica severa puede presentarse un S2 único o un desdoblamiento paradójico? Respuesta. Porque la estenosis aórtica retrasa significativamente el vaciado y la caída de presión del ventrículo izquierdo, lo que retrasa el cierre de la válvula aórtica, A2. Este retraso hace que A2 se junta con P2 o incluso se cierre después, generando un S2 único o el desdoblamiento paradójico.